Buenos días, Belén. ¿Cómo están? Quiero preguntarles a cuántas de ustedes, o a cuántos de ustedes también les gusta el ajedrez, que me levanten la mano. ¿El ajedrez? Bueno, pocos. Fíjense que un día hubo un pintor que hizo una pintura muy bonita. En esa pintura estaba sentado a un lado un creyente y en el otro lado el enemigo, que Dios reprenda. En medio de ellos y sobre la mesa un tablero de ajedrez con un jaque mate, supuestamente un jaque mate del enemigo sobre el creyente. Es decir, ya el enemigo en esa pintura había ganado la partida. De repente, esa pintura fue expuesta en diferentes localidades, en diferentes museos. Un día la llevaron a un lugar en la cual el famoso ajedrecista que se llama Bobby Fischer, a quien se le conocía también como el Mozart del ajedrez, fíjese el adjetivo que se le daba, el Mozart del ajedrez y la máquina aplasta rivales, así se le llamaba a este ajedrecista. Él, en el momento que vio el cuadro, no se fijó en la figura del creyente ni en la figura del enemigo, sino que se quedó viendo el tablero, fíjense. Se puso a pensar, meditó un momento en el tablero y vio el título de la pintura y decía, jaque mate, decía. Y dijo Bobby Fischer exclamando, un momento, dijo, esto que está aquí no es un jaque mate, esto es una mentira del diablo, dijo. ¿Por qué? Porque todavía el rey blanco todavía tiene una jugada, dijo, y puede salir de ese jaque mate. Fíjese qué bonito. En ese momento, en su mente, él ya tenía diagramado cómo iba a salir el creyente y podía él revertir la jugada para ser él el ganador. Hoy yo sé que muchas veces y en muchas áreas de tu vida, tú tal vez sientes que hay un jaque mate en tu contra. Pero hoy el Señor viene a recordarte que si Él es el que dirige tus pasos, no importa el jaque mate, tú siempre te lo vas a poder quitar y vas a poder salir triunfador en tus batallas. Amén. Por eso hoy el Señor te manda un mensaje de esperanza, un mensaje de plenitud para que tú vuelvas a creer en sus maravillosas promesas. Y el título del mensaje se llama Fuerzas para tu camino. ¿Cómo se llama el mensaje, Belén? Fuerzas para tu camino. Para ello quiero que me acompañen en la lectura del libro Primero de los Reyes, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 11a. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 3 al 11a. Y nos dice la bendita palabra del Señor. Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y ahí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y se acostó ahí, bajo la retama, y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo, levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Al llegar entró en una cueva y ahí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías se levantó y comió. Y él le respondió,
he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. Palabra del Señor. Y en la otra versión dice, fíjese, sal de la cueva y permanece de pie en el monte ante Yahvé. Palabra de Dios. Fíjese que es bien interesante la historia de vida del profeta Elías. Este era un poderoso hombre de Dios que, si nosotros nos remontamos a la vida de él y a los capítulos anteriores, vemos y podemos observar cómo el Señor obraba grandes milagros. Precisamente antes de que se diera esta situación, Elías había hecho prácticamente una apuesta con los falsos profetas de Baal. Y Elías la había ganado. Y Elías había demostrado que el Señor era el verdadero Dios y había pasado a fila de espadas a 400 profetas de Baal, que era el Dios falso. Imagínense, 400 profetas de Baal. Pero no solamente eso, sino que después había escalado una montaña, llegado a la cima de la montaña a pedir que llegara la lluvia de nuevo. Después había bajado de la montaña y había corrido más rápido que el carruaje del faraón. Era un hombre que tenía una fuerza sobrehumana, pero en un momento dado, cuando la reina se dio cuenta de lo que Elías había hecho, hubo un momento en el cual Jezabel mandó un mensaje a Elías y le dijo: te juro por todos los dioses y que ellos me castiguen fuerte si no lo hago, que mañana a estas horas tú estarás muerto a espada como aquellos que tú degollaste. Palabra del Señor. Y en ese momento Elías comenzó a tener miedo. Elías se llenó de angustia y Elías huyó al desierto. Fíjense que huyó, pero lo primero que él hizo fue algo bien significativo. Si nosotros lo vemos en el capítulo 19, versículo 3. Lo primero que hace Elías es que se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Beersheba, que pertenece a Judá, y dejó ahí a su criado. ¿Sabe qué significa esto? Cortó las relaciones significativas de vida y huyó. El enemigo hizo que Elías abandonara a su criado. ¿Sabe por qué? Porque sabía que si había alguien que le daba palabras de apoyo, porque el enemigo, que Dios reprenda, sabía que si había alguien que lo motivaba, que le decía: mire, no importa lo que está pasando, el Señor tiene una vida para usted, el Señor le va a dar la fuerza para enfrentar a esa mujer, no importa lo que usted esté pasando, el Señor le va a dar esperanza. Si esa voz seguía ahí, sabía el enemigo que Elías iba a seguir adelante, pero entonces le mueve a Elías para que deje a su criado. Romper relaciones espirituales significativas fue lo primero que el enemigo movió a Elías. Después de eso, Elías se fue al desierto y le dijo: basta ya, Señor, ya no aguanto, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Pero en ese momento viene la primera respuesta de Dios. Elías estaba cansado, estaba agotado y estaba triste. Pero cuando el Señor, que es un Dios de amor, ve un corazón fatigado y triste, el Señor no los deja ahí, sino que el Señor en su ternura mandó un ángel con un pan y le dijo: levántate y come. Esto es la prefiguración de la Eucaristía, fíjense. Y en ese momento dice la palabra del Señor que Elías lo que hizo fue que comió ese pan y se volvió a dormir. Pero después se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Y volvió a comer de ese pan y siguió caminando. Y fíjense que ese camino de Elías era precisamente la búsqueda del encuentro con el Dios de la vida.
Por eso es que Elías sabía que a Dios se le buscaba en la montaña, en el monte del Horeb, en la soledad de la altura. Y entonces Elías comenzó a caminar, pero llegó a la montaña y tenía él que subir a la cumbre, pero vio una cueva, mire, vio una cueva y dijo, ve, una cueva, dijo. Me voy a meter ahí, dijo. Y en ese momento se le olvidó que él iba a buscar al Señor. Y parecería que en ese instante Elías, en esa cueva oscura, una cueva simboliza un sepulcro, fíjese. Es una cavidad subterránea más o menos extensa, ya sea que se formó de manera natural o que se construyó artificialmente. Eso es una cueva. Entonces vino Elías y se metió en la cueva y parecería que Elías se fue, se agachó en la cueva y se quedó así, mire, o se acostó en la cueva y quedó adentro. Pero entonces viene el Señor y lo va a buscar a Elías, porque el Señor no había terminado de trabajar en la vida de aquel profeta, porque el Señor tenía planes grandes para la vida de este profeta, a pesar de sus quebrantos, a pesar de sus limitaciones, a pesar de su depresión que estaba viviendo en ese momento. Va el Señor y le dice una palabra bien bonita, fíjese. Le dice el Señor hablando al corazón de Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Le dice, ¿qué haces aquí en esta oscuridad? Y él le respondió, he sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, Señor, y me están buscando para quitar la vida. Y le dio la explicación. Pero ¿sabe lo que le dice el Señor? El Señor le da una palabra, fíjese, y le dice, sal fuera. En la otra versión bíblica dice, sal de la cueva, sal de ese lugar de lamentación, sal de ahí, Elías. ¿Por qué? Porque yo tengo planes para ti. Salir significa, fíjese que parecería obvio, pero salir significa pasar de dentro hacia afuera. Está dentro de la cueva y el Señor le dice, la primera instrucción que el Señor le hace es, sal de la cueva, le dice. Tienes que salir de esa cueva, de ese lugar de queja, de ese lugar de lamentación, porque yo no he terminado contigo. Lo segundo que le dice es, ponte de pie, Elías, ponte de pie delante de la presencia del Señor, porque yo tengo planes para ti. Y Elías obedeció, y Elías salió, y Elías obedeció al Señor, escuchó la voz del Señor, y más adelante nosotros nos damos cuenta que Elías todavía tenía planes el Señor para él. Elías fue mandado a formar a un profeta nuevo. Elías fue mandado a hablar a reyes en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tenía planes grandes para este hombre de Dios y no podía quedarse metido en una cueva sin querer salir. Hoy, mi hermano, en nuestros días, muchas veces nosotros también quizás en algún momento nos hemos de sentir como el profeta de Dios. En algún momento nosotros nos hemos de sentir tristes, cargados de tantos problemas económicos, tanto problema familiar. Y cuando te preguntan, ¿y cómo estás? Ay, me siento agobiada, mira, ya no aguanto la carga laboral, mis nietos, estoy con miedo. Y entonces a veces, fíjese bien, eso lo que provoca en primer lugar es que usted comience a caminar al desierto. Pero lo primero que usted va a hacer es dejar esas relaciones significativas que Dios ha puesto en su vida, que lo van a levantar. Y así como Elías dejó en Berseba a su criado, que era el que le daba ánimo, así usted se comienza a alejar de aquellas relaciones espirituales de amor que Dios ha puesto en su vida, y de repente usted ya no viene a su grupo Belén. Y de repente usted comienza a entristecerse y dice, las cosas en mi vida, la enfermedad no se sana, ya no voy a seguir adelante porque sigue lo mismo. Porque en lugar de mejorar ha empeorado.
ya no tiene sentido que yo vaya a la iglesia, ya no tiene sentido que yo vaya a Dios. Mire, el enemigo le está hablando al corazón ahí. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ocupa la táctica de atacar a las ovejas solas. Fíjese, es como un lobo astuto o como un león rugiente que busca al que se aleja, porque sabe que estando las ovejas juntas tienen la suficientemente fuerzas junto con el pastor para rechazarlo. Pero cuando una ovejita, mire, se va y rompe las relaciones de amor y se va yendo y se va, mire, queda sola. Y el enemigo dice, ahora es el momento, y comienza a meter en su mente pensamientos y pensamientos y pensamientos para hacer que usted se deprima, para hacer que usted pierda la fe. Y ahí nosotros comenzamos a caminar quizás hacia las cuevas. Mire, qué interesante. ¿Qué pasa cuando usted se ha peleado con su esposo o con su esposa? Usted se aleja de su ministro o de su ministra. Ya no busca la administración en parejas, que es una gran bendición que tenemos en nuestra comunidad. Ya no busca esa orientación de la voz de Dios a través de esa pareja que el Señor ha nombrado para guiarlo a usted, porque el enemigo le pone a usted miedo, vergüenza, y usted se aleja. Yo no sé, mi hermano, cuál sea esa situación en la cual usted está, pero ¿será que a este momento de su vida usted ya entró en una cueva? Y es que entrar en una cueva, nosotros podemos estar plantados en la iglesia, pero si nos encontramos emocionalmente tristes, devastados, nosotros no estamos en la cumbre para el encuentro con Dios, sino que estamos metidos en un lugar emocional triste, viviendo en una cueva. Hoy el Espíritu Santo quiere hablar a su corazón y quiere revelar a su vida cuáles son esas cuevas en las que usted está entrando. ¿Qué pasa cuando de repente usted, señorita, que tenía planes ya de boda y que ya estaba casi con un pie en el altar, de repente su novio, por algún motivo, deja su teléfono ahí en el sofá de la casa y lo deja desbloqueado por aquello de, se le olvidó desbloquearlo? Y usted, por una curiosidad nada más, comienza a revisar los mensajes de esa persona en su celular, lo que él tiene, y de repente encuentra un mensaje que dice: a las 7 nos vemos, bebé, te quiero mucho y te extraño y ya no me aguanto por verte. ¿Qué pasa en ese momento en su corazón, mi hermana? Probablemente en ese mismo instante usted, como tiene el teléfono, no le puede hablar, ¿verdad? Así que ni modo, espera a verlo para cortarlo, ¿verdad? Y dice, y comienza, después de pasar una relación de 4 años y descubrir esa infidelidad, usted dice: pobrecita yo, que había puesto todas mis esperanzas en esta persona. Ya no tiene sentido que yo siga arreglándome. Ya no tiene sentido que yo vaya al gimnasio. Porque ¿para qué voy a ir? Si al final, si yo me vuelvo a enamorar otra vez me van a volver a engañar. Mire, y comienza a meterse en una cueva, y el enemigo, como está sola, le comienza a hablar al oído y le va a decir: sí, niña, si todos los hombres son iguales, si ya no hay esperanza. Y ahí usted se va a ir metiendo en la cueva. Mire, porque a veces las cuevas actuales, mi hermano, no son como las cuevas de antes, que solamente eran oscuras y no tenían nada. Las cuevas de ahora, ¿sabe qué tienen? Tienen internet inalámbrico. Las cuevas de ahora tienen Netflix, tienen series románticas, y usted va un fin de semana, un sábado o un domingo, y se encierra a ver series románticas por el internet y ya no va a la misa. Mire, alejándose, rompiendo vínculos, siguiendo lo que el enemigo te está poniendo, y de repente comienzas, no solamente eso, sino que comienzas a hablar mal de ese joven que probablemente sí, pues te engañó, pero comienzas a hablar mal con un montón de gente, al punto que mucha gente que ni siquiera lo conoce ya lo odia, y ni siquiera lo han conocido y ya no lo quieren ver, y cuando lo ven ni le hablan. Entonces ahí hay un problema, porque estás contaminando. ¿Y sabes qué estás haciendo? Estás llevándote a otras hermanas. Mire, véngase conmigo a la cueva, vámonos a la cueva. Mire, y está metiendo algunas hermanas más en su cueva. Mire, de odio, de depresión, de resentimiento, ahí está llegando a la cueva.
Ahí se da cuenta usted que está en una cueva. ¿Qué pasa cuando la enfermedad llega a tu vida? Tal vez es una enfermedad difícil, una enfermedad dura, probablemente un cáncer, una diabetes que te la tienes que estar controlando, o quizás te ha llegado ese cáncer que es la leucemia. Y al igual que Jezabel andaba buscando a Elías para matarlo, esa enfermedad también te anda buscando a ti para matarte. ¿Qué pasa con esa situación difícil de esa enfermedad? De repente tú comienzas a meterte en una cueva también. ¿Cómo son los síntomas para entender que nosotros nos metemos en la cueva en una enfermedad? ¿Qué ocurre cuando llega la llamada de esa amiga de años del colegio que al darse cuenta de esa enfermedad quiere llevarte unas frutas a tu casa? Y le dice a tu niña, mira, decirle a tu mamá que la quiero visitar. O de repente en el teléfono, ella te llama para preguntarte si puede llegar y tú le decís a tu niña, mira, Sofía, decirle que yo no estoy ahorita. Yo no quiero recibir a nadie ahorita en su enfermedad. Yo no quiero hablar con nadie ahorita. Yo quiero estar sola porque quiero estar sola. Así que yo no quiero recibirla ahorita. Mire, ahí se está metiendo en la cueva. O de repente cuando tus compañeros de trabajo, cuando se dieron cuenta que estabas atravesando un momento difícil, ellos quieren irte a visitar un día y llevarte una comida, que compartan, que estén juntos, porque quieren saber cómo te sientes, cómo estás. Ahí tú no quieres salir de la cueva. Y dices, no, ahorita yo no puedo recibir a nadie. Y cuando el doctor te ha dicho quizás, mire, es necesario que usted hable, que se relacione ahorita, que cuente lo que usted siente, pero a pesar de eso usted dice, yo no estoy para recibir visitas ahorita. Mire, ahí está, ¿ve? ¿Metido? ¿A dónde? En la cueva está metido, correcto. ¿Qué pasa cuando en medio de esa enfermedad unos amigos te quieren llevar al lago un fin de semana? O te quieren llevar al mar, o te quieren llevar allá a la montaña a que veas las flores. Un día, en la tarde, un domingo, te llaman y tú les dices, yo no quiero ir. Mira, estás en una cueva y no dejas de ver las cosas que Dios está haciendo en tu vida. A veces, al igual que Elías, nosotros nos centramos en la deuda, en el problema, en la enfermedad, y pasamos por alto todos los milagros de amor que Dios está haciendo en nuestra vida, mis hermanos. Puede ser que tu cueva haya sido a raíz de que perdiste a un ser amado. Es cierto, es doloroso perder a un hijo, es cierto, es doloroso perder a tu esposa, perder a tu esposo, pero la vida continúa, mi hermano. Perdiste las ganas de vivir, las ganas de volver a ver un amanecer porque quizás ya no lo vas a ver con él. Perdiste las ganas de seguir adelante y hoy el Señor te dice, mira, hay mucho por quien vivir. Tus nueras, aunque muchas no quieren a las nueras, pero tus nueras, mi hermana, te necesitan. Tus nueras necesitan tu sabiduría, tus nueras necesitan tu cariño, tus nietos te necesitan, que es necesario que tú vayas y que ames con amor, con ese amor con el cual tú te llenas en este lugar. Por eso el Señor hoy te trae esas palabras que le dirigió a Elías. Y la primera palabra que el Señor te va a decir es, aliméntate. Fíjate qué hermoso. Levántate, ¿cómo le dijo? Levántate y come. Es lo primero que le dijo. Yo quiero que le diga a su hermana que tiene la par, levántate y come. Levántate y come. Levántate y come. Levántate y come. Y fíjese bien, la iglesia, nuestra amada iglesia católica, ¿sabe de qué vive? Del alimento, mire. Nosotros tenemos el privilegio de vivir de un alimento, pero de un alimento que ni siquiera los ángeles pueden probar. Es el alimento por excelencia que es la Eucaristía. Su iglesia y mi iglesia vive de la Eucaristía. Amén. La Eucaristía es el pan similar al pan que comió el profeta Elías, un pan misterioso cocido en piedras calientes. Pero nos decía Juan Pablo II en la carta encíclica Eclesia de Eucaristía del Sumo Pontífice, nos dice estas palabras en aquella carta encíclica. Mire qué hermoso. Yo le quiero pedir que abra su corazón
para las palabras de San Juan Pablo II, porque son palabras que nos dicen la naturaleza del alimento que usted y yo consumimos. Dice San Juan Pablo II, la iglesia vive de la Eucaristía. El profeta Elías comió un pan temporal. Nosotros no comemos un pan misterioso. Tenemos la misma presencia de Jesús que dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todo compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la iglesia, toda puesta en práctica de planes pastorales, ha de sacar del misterio eucarístico la fuerza necesaria que se ha de ordenar a él como a su culmen. En la Eucaristía tenemos a Jesús, tenemos su sacrificio redentor, tenemos su resurrección, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos la adoración, la obediencia y el amor del Padre. Si descuidáramos la Eucaristía, ¿cómo podríamos remediar nuestra indigencia? Eso lo escribió San Juan Pablo II, mi hermano. Usted tiene el alimento por excelencia. Usted tiene que ir y buscar la Eucaristía y alimentarse. Levántate y come, Belén. Levántate y fortalécete. No te quedes derrotado, porque el Señor quiere darte el alimento por excelencia. Y si tú no puedes comulgar, mi hermano, pero está la comunión espiritual, mira, en la cual tú le dices al Señor: Señor, yo creo que tú eres Dios, que estás presente en la Eucaristía, y te pido de todo corazón que vengas a mi alma y que te quedes aquí conmigo. Mire qué hermoso. ¿Y sabe qué pasa? Cristo, que conoce su corazón, llega y hace morada en él y se queda con usted, así como con el pan vivo. Amén. Entonces usted se alimenta, entonces usted tiene fuerzas, como decía la hermana del testimonio. La Eucaristía la ha fortalecido. Mire, ahí tiene usted el primer alimento. Lo segundo que le dice es la oración, mi hermano. Usted tiene que tener una vida de oración. Dice en el libro de la sabiduría: el maná que no era destruido por el fuego se derretía simplemente con el calor del primer rayo del sol. Para que tu pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer a darte las gracias, Señor, y a orar antes que salga el sol. Pues la esperanza del ingrato se derretirá como escarcha de invierno y se escurrirá como agua inútil. Había que levantarse temprano a recoger el alimento del maná en el desierto. Pero usted y yo también tenemos que madrugar. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera, en esa madrugada, en ese lugar de oración, está el alimento diario que Dios le da. ¿Sabe cómo se llama ese alimento, mi hermano? La oración. Mire, la oración. Levantarse temprano y decirle: Señor, Señor, yo sé que tú estás aquí y hoy me he levantado al amanecer para darte gracias y para orar antes de que salga el sol por tus misericordias. Por lo tanto, esa es la primera palabra que le da el Señor a Elías. La segunda palabra que le da, ¿sabe cuál es? Le dice: sal fuera. ¿Qué significa sal fuera? Hoy el Señor te viene a decir a ti: sal fuera. Mi hermano, mi hermana, yo quiero pedirle a usted que le diga a su hermana: sal fuera. Sal de la cueva, dígale: sal de la cueva. Hoy es el día que vas a salir de la cueva. Sal de la cueva. Sal de la cueva, dígaselo nuevamente. Mire, ahí es donde usted tiene que obedecer la voz de Dios y saber que hay esperanzas para su vida. Que aunque así como en la motivación inicial vimos que había un hombre que se sentía perdido en una partida de ajedrez, así usted se siente también. Pero hoy el Señor le quiere decir: hay vida, Belén, hay esperanza para su corazón. No es posible que una enfermedad te prive de ver los milagros diarios que Dios te está dando, mi hermano. No es posible que estando en una cueva tú dejes de ver la mirada de amor de tu nieto, que te necesita, que es un bebé que necesita de tu amor. No es posible que estando metida en una cueva, mi hermana, tú dejes de ver la necesidad de amor de esa hermana que está sufriendo porque su matrimonio se está desquebrajando.
y no le hables de Cristo y no le digas hay una solución. No es posible que nos centremos tanto en nosotros mismos, que nos ensimismemos en nuestras necesidades y que no veamos la necesidad de nuestro hermano que está suplicando un milagro de amor en su vida, y nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón no se lo demos, mi hermano. No es posible. Tenemos que salir. Hoy es el día del compromiso en el cual el Señor te lleva a que salgas de la cueva, a que lleves ese amor y a que vayas fuera de ahí para llevar ese amor que Dios te ha dado. Elías tenía muchas labores pendientes. Tenía que ir a formar un profeta, tenía que ir a hablar a reyes, tenía que ir a montarse en un carruaje todavía para irse para el cielo. Tenía cosas pendientes, mi hermano. Yo sé, Belén, mi hermana de Belén, que estás aquí, mi hermano de Belén, yo sé que el Señor tiene cosas pendientes para ti. Hay corazones que van a ser formados por ti. Hay discípulos de Cristo que van a ser formados por tu amor que el Señor va a poner en ti. Hay almas que están perdidas en el mundo que el Señor las va a traer a través de la dulzura que Él pone en tu corazón para que estén aquí alabando a Dios. Hay vida, mis hermanos, hay esperanza, hay una visión nueva en su vida que el Señor quiere hacer, pero usted tiene que saber qué, salir de su cueva. Y lo tercero que el Señor quiere hacer es, le dice, ponte de pie ante el Señor o mantente de pie. Dígale la tercera palabra a su hermana, mantente de pie, ponte de pie. Mantente de pie es la tercera palabra que el Señor le trae en esta mañana. Esa palabra es una palabra maravillosa porque mantenerse de pie significa que si usted está acá en la cueva, angustiado y triste, usted se va a poner de pie en primer lugar. Va a salir de la cueva y ¿qué va a hacer? Se va a mantener de pie. Mantenerse de pie significa no derrumbarse, no dejes que los problemas te boten, no caigas ante el peso de los problemas, no te arrodilles porque tienes un Dios grande, no te arrodilles ante los problemas porque más grande es tu Dios. De pie, con dignidad, con hidalguía, aceptando tu historia, sufriendo tu realidad tal vez, aceptando tu camino que a veces es difícil, que a veces te va a tocar caminar quizás con una persona que ya no está. Delante del Dios que todo lo puede, delante del Dios que te consuela, orando al Señor, bailando en medio de la tormenta. Así te quiere Dios. Yo te pregunto, Belén, ¿estás dispuesto a partir de esta mañana a comenzar a alimentarte como el Señor te lo manda? ¿Estás dispuesto a ir y buscar la presencia de Dios en Eucaristía? ¿Estás dispuesto a salir de esas cuevas en las cuales nos hemos ensimismado nosotros? ¿Estás dispuesto a salir y a llevar esa luz del amor de Cristo a donde el Señor te lleve? Fíjense, mis hermanos, que cuando el Señor me regaló este mensaje, en mi vida yo estoy luchando con el cáncer de mi mamá, un cáncer muy agresivo, difícil. Y en un momento dado yo también me metí en la cueva. Y la cueva para mí representa el cuarto, del cual no quieres salir, del cual ya no quieres ir a predicar, porque dices, ¿cómo voy a ir yo que estoy pasando por esto? Que me he estado desvelando aquí, que he estado viendo sufrir a mi mamá de dolores. ¿Cómo voy a ir yo a llevar esperanza? Y en ese momento tú te ensimismas, quedas centrado en tu propio yo y dices, pobrecito yo, y te metes en el cuarto. Y estando en ese lugar, fíjense, se enferma mi tía. Mi tía es como mi segunda mamá. Mi tía fue la persona que me crió prácticamente cuando mi mamá trabajaba. Es mi segunda mamá y la operan de la columna de emergencia. Salió bien la operación. Pero al día siguiente me hablan que se descompensó, que le sospechaban un accidente cerebrovascular y que ya no iba a salir. Y que probablemente yo ya no la iba a volver a ver. Y en ese momento se me cruzaron por mi mente y por mi corazón
todas aquellas palabras de amor que yo no le dije, todos los abrazos que yo no le di, toda la tristeza de perderla. Y de remate me habla mi papá, fíjense, los hombres son así de prácticos, me habla y me dice, mira, me dice, ¿cómo estás con lo de la funeraria? Me dice, ¿la llevas al día, verdad? Me dice, sí, le dije yo, la tengo al día, pensando que ya no iba a salir. Pero con tanta cosa en ese momento, mi hermano, ¿sabes qué hice? Fui al Santísimo del Arzobispado, ahí cerca de la zona de los hospitales. Me postré ante el Señor y le dije, Señor, aliméntame, que yo ya no aguanto. Señor, si tú te vas a llevar a mi tía hoy, llévatela, pero que no vaya a sufrir, que no sienta dolor, Señor, y que te vea a ti del otro lado, Señor, cuando se encuentre contigo. Te lo pido, Señor, y me quedé ahí un rato. Y el Señor, ¿sabes qué hizo? En ese momento, el Señor me dio paz, me dio serenidad, pero más allá de eso, ocurrió un milagro, porque mi tía estaba ya en la unidad de cuidados intensivos, y de ahí comenzó a responder. Y a los 3 días o 4 días que estuvo ahí, ya salió de ahí. Comenzó a tener movilidad nuevamente después de la operación de la columna. El Señor obró grandemente al punto que le dieron el alta y ahora ya comenzó a caminar. Y para la gloria del Señor, todavía en los exámenes que le hicieron de la función cerebral estaba totalmente intacta, mi hermano. Eso solamente un Dios tan grande y tan amoroso lo puede hacer. Eso es un milagro en mi vida. Y yo sé que así como Él obró ese milagro, Él va a seguir obrando muchos más milagros. Y si Él lo pudo hacer en mi vida, Él lo puede hacer en la tuya también. Yo te quiero preguntar, ¿estás dispuesta a creer que el Señor quiere que tú salgas y que vayas a vivir alegre y que lleves ese amor a otras personas? Entonces yo te voy a pedir que inclines tu rostro porque vamos a hacer una oración. Amado Señor, amado Dios, yo te doy gracias por tu amado pueblo de Belén, por estos tus hijos y tus hijas, Señor, que vienen a adorarte y que vienen a alabarte cada martes, Señor. Señor, yo hoy elevo una oración por cada uno de sus corazones, Señor, por la revelación que tú les has dado hoy, en la cual quizá tú les has mostrado que muchas veces nosotros decidimos entrar en cuevas. Pero Señor, tú eres un Dios tan grande que hoy nos has venido a decir, levántate y come. Y hoy, Señor, hemos descubierto que tenemos la energía de vida existencial y nuestra fuerza en el pan de la Eucaristía, Señor. En tu presencia viva, Señor. En la oración, Señor. Y hoy yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que pongas esa sed de ti en cada uno de los corazones de estos hombres y de estas mujeres. Que ellos puedan sentir, Señor, esa necesidad innegable, Señor, de encontrarse contigo frente al altar en la fracción del pan, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque a través de ese alimento tú nos fortaleces y no solamente vamos a poder caminar 40 días y 40 noches, sino que vamos a poder caminar años sin término, porque tú, Señor, estás con nosotros cuando nosotros llegamos hacia ti y tú nos sostienes, Señor. Señor, si hasta este día yo he estado en cuevas, te pido perdón. Señor, quizá yo me he centrado en esos problemas y he perdido el deseo de vivir y ya no veo las puestas del sol, Señor, ahí en el mar o en ese lago, Señor. Ya no las disfruto igual y yo te pido perdón, Señor, porque yo no me he dado cuenta de esos milagros que tú me estás dando en mi vida, Señor, para sacarme una sonrisa, para decirme, mira, disfruta tu vida, porque yo te quiero amar,
porque yo te estoy amando cada día y cada milagro y cada respiración es un milagro de amor. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy nosotros nos comprometemos a salir de esas cuevas. Porque hoy nosotros nos comprometemos, Señor, a llevar de ese amor, porque las tareas que tú nos has encomendado, Señor, están allá afuera esperándonos, pendientes, Señor. Y yo quiero hacerlas, Señor, no quiero que otro vaya, sino que yo te quiero escuchar en esta mañana, Señor, y yo quiero ir. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por cada corazón que está en este lugar. Te doy gracias, Señor, por cada corazón que ha sido renovado, por cada nueva esperanza que tú has dado en este lugar, por cada nueva vida que tú estás restaurando y renovando, por cada matrimonio que tú estás levantando, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor. Y esta oración la hemos elevado en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, bajo la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.